En esta práctica del laboratorio se evidenció el proceso de oxidorreducción, introduciendo láminas de dos metales, el cobre y el zinc, en una serie de muestras de algunas sustancias. Nos permitió así analizar los cambios físicos y químicos producidos. No todas las sustancias reaccionaron, y las que sí presentaron variaciones en su color, liberación de gases, incluso de energía. Antes de comenzar con el video, recordemos que las reacciones de oxidorreducción son aquellas que involucran transferencia de electrones. La sustancia que gana electrones se reduce, y la que por el contrario pierde electrones se oxida. Además, el agente oxidante es aquella sustancia que se reduce, por lo tanto, oxida la otra, y el agente reductor es la sustancia que se oxida y reduce la otra. En los tubos de ensayo 1 y 2 se agregó 0,5 mililitros de permanganato de potasio, ambos acidulados con 5 gotas de ácido sulfúrico. En el tubo de ensayo número 1 se adicionó una lámina de cobre. Esta reacción tuvo un cambio de color morado a un color café. La representación de la reacción nos describe el proceso mediante el cual el cobre sólido pasa de un estado de oxidación de 0 a +2 con ayuda del permanganato de potasio, que pasa de un estado de oxidación de +7 a +3. En esta reacción, el agente oxidante es el manganeso +7 y el agente reductor es el cobre 0. En el tubo de ensayo número 2 se adicionó una lámina de zinc. Esta reacción obtuvo un cambio de color violeta a un incoloro. En la reacción se estableció que el estado de oxidación del zinc cambia de 0 a +2. Por otro lado, se identificó un cambio de estado de oxidación del manganeso de +7 a +2. Se puede concluir entonces que en esta reacción el zinc se oxida, ya que pierde electrones, y por otra parte el manganeso se reduce, es decir, gana electrones. En los tubos de ensayo 3 y 4 se agregó 0,5 mililitros de sulfato de cobre 2. En el tubo de ensayo 3 se adicionó una lámina de cobre. Se encontró que en este experimento no hubo reacción, debido a que el sulfato de cobre se produce de reacción de cobre metálico más ácido sulfúrico. Entonces, al agregarle más cobre, no se produce reacción. Además, el sulfato de cobre hace ver el cobre plateado con un color parecido al zinc. En el tubo de ensayo número 4 se adicionó la lámina de zinc. Aquí se evidenció un cambio de color en la lámina de un color gris a un color como rojizo. Esta es una reacción de sustitución, ya que una mol de zinc sustituye al cobre para formar sulfato de zinc, por lo que se puede decir que el color rojizo que se presentó en la lámina de zinc es cobre metálico. A los tubos de ensayo 5 y 6 se agregó 0,5 mililitros de nitrato de zinc. Al tubo número 5 se añadió la lámina de cobre. Como se puede observar, el cobre no presentó reacción con el nitrato de zinc. Esto debido a que las dos sustancias son metales de transición. Además, el zinc tiende a oxidarse más fácil que el cobre. Por el contrario, el cobre tiende a reducirse más fácil que el zinc. Al tubo de ensayo número 6 se le adicionó una lámina de zinc. No se presentó reacción debido a que el nitrato de zinc es el producto de la reacción de zinc metálico con ácido nítrico. Por lo tanto, al agregarle más zinc,
no producirá más reacciones. A los tubos de ensayo 7 y 8 se agregó 0,5 mililitros de nitrato de cobre. Al tubo 7 se agregó una lámina de zinc. Aquí se evidenció que en el proceso no hubo ninguna reacción, debido a que el nitrato de cobre es producto de la reacción entre ácido nítrico y cobre metálico. Por lo tanto, al agregar más cobre al nitrato de cobre, no habrá ninguna reacción. Al tubo de ensayo número 8 se le adicionó la lámina de zinc. En esta reacción se evidencia la reacción de sustitución y oxidorreducción. Como lo miramos en la representación de la reacción, se puede observar que una mol de zinc desplaza el cobre para formar nitrato de zinc. Además, se presenció un cambio de color azul a verde, debido a la formación de iones de zinc 2 y la disminución de iones de cobre 2. El zinc actúa como agente reductor en la reacción para que el cobre se reduzca. En este caso, el zinc se oxida. Por otro lado, se puede concluir que el cobre actúa como agente oxidante, ya que este provoca la pérdida de electrones en el zinc. En este caso, el cobre se reduce ya que gana los electrones perdidos por el zinc. En este experimento se halló que el cobre con el ácido clorhídrico reaccionaron. Sin embargo, de acuerdo con otros trabajos experimentales que nos sirven de guía para justificar este laboratorio, el cobre, al ser un metal muy estable, es poco reactivo. No cuenta con la capacidad para desplazar al hidrógeno y formar cloruros. Se dice que reaccionó porque en la práctica es necesario utilizar materiales limpios para un solo reactivo. Probablemente la pipeta que usamos para la extracción de ácido clorhídrico no estaba totalmente limpia o tenía residuos de otros reactivos que influyeron en el resultado de la actividad. Al tubo número 10 se le agregó una lámina de zinc. Aquí se evidenció una reacción oxidorreducción con inmediata efervescencia. El gas que se desprendió de la reacción es hidrógeno. Aquí el zinc se oxida pasando de un estado de oxidación de 0 a +2. Y el hidrógeno pasa de un estado de oxidación +1 a 0, reduciéndose. Finalmente, a los tubos 11 y 12 se les agregó 0,5 mililitros de ácido nítrico a cada uno. Al tubo número 11 se le adicionó una lámina de cobre. Aquí se evidenció desprendimiento de calor, efervescencia, gas y cambio de un color incoloro a verde intenso, por lo que se puede evidenciar una reacción de óxido-reducción de la que se obtiene un nitrato. El gas desprendido es óxido de nitrógeno 4, un gas altamente tóxico de color café amarillo, además de la formación de agua y nitrato de cobre. El cambio de oxidación fue muy notorio, logrando así cambio en el cobre 0 a +2, en el nitrógeno de +5 a +4, por lo que se puede ultimar que el cobre actúa como agente reductor, el cual se oxida en la reacción, provocando así la reducción en el nitrógeno, quien actúa como agente oxidante. Y al tubo número 12 se le agregó una lámina de zinc. Se evidenció cambio de color amarillo anaranjado y desprendimiento de gas color café, debido a que la reacción fue exotérmica, produciendo así una reacción de oxidorreducción. El gas anteriormente mencionado corresponde a dióxido de nitrógeno de color característico café. Igualmente, se observa como producto que se
obtiene nitrato de zinc y agua, donde el zinc sufre un cambio de estado de oxidación de 0 a +2, mientras que el nitrógeno cambia su estado de oxidación de +5 a +4, por lo que se puede consumar que el zinc actúa como agente reductor, lo que provoca la reducción en el nitrógeno, quien actúa como agente oxidante. De esta práctica de laboratorio se concluye que solo existe una reacción de oxidorreducción cuando hay transferencia de electrones entre las sustancias que se encuentran en la misma, y que dentro de la reacción de oxidorreducción influyen mucho las características y propiedades de ella.